El arresto, el juicio y la negación de Pedro. Después de orar en Getsemaní, Jesús fue entregado por Judas Iscariote y arrestado por una multitud armada enviada por los líderes religiosos. A partir de ese momento, comenzó una noche de injusticia, traición y abandono, que culminaría en la cruz. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mateo 26, 46. Bolsa de dinero. La traición de Judas. Judas llegó con una turba armada con espadas y palos. Había pactado entregar a Jesús con un beso, una señal de afecto convertida en traición. Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 49-50. Incluso en ese momento, Jesús llamó, amigo, a su traidor, mostrando su misericordia hasta el final. Daga. Pedro intenta defender a Jesús. Simón Pedro, impetuoso, sacó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26, 52. Luego sanó la oreja del herido, Lucas 10 y 51, mostrando que su reino no se impone por la fuerza, sino por el amor. Adalt balanza juicio ante el Sanedrín. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y los principales líderes religiosos. El juicio fue ilegal y apresurado, lleno de falsos testigos. Y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Mateo 26, 59-60. Finalmente, le preguntaron directamente si era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Mateo 26, 64. Esta afirmación selló su condena, fue acusado de blasfemia y declarado digno de muerte. Gallo. La negación de Pedro. Mientras Jesús era juzgado, Pedro estaba en el patio. 3 veces fue acusado de ser uno de sus discípulos. Y 3 veces negó conocerlo, tal como Jesús le había profetizado. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mateo 26, 75. Al oír el canto del gallo, Pedro recordó las palabras de su maestro y lloró amargamente. Fue un momento de debilidad, pero también el comienzo de su conversión. Cara pensativa. Jesús es maltratado e insultado. Durante el juicio, Jesús fue golpeado, escupido y burlado. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 67. Él no respondió con odio, sino con silencio y mansedumbre, cumpliendo la profecía. Como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Este episodio muestra el rechazo del justo por parte del mundo, pero también la fidelidad de Jesús al plan del Padre. Aun sabiendo que sería traicionado y negado, eligió amar hasta el final. La pasión y crucifixión de Jesús. Después de ser condenado injustamente por el Sanedrín, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no encontró culpa en él, la presión de los líderes judíos y del pueblo lo llevó a entregarlo para ser crucificado. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo 27, 26. Corona burlas y corona de espinas. Los soldados romanos se burlaron cruelmente de Jesús. Lo vistieron con un manto púrpura, le pusieron una corona de espinas y le dijeron en tono sarcástico: Salve, Rey de los judíos. Mateo 27, 29. Le golpearon en la cabeza, escupieron su rostro y se burlaron de su realeza. Sin embargo, Jesús no abrió su boca, en un acto de completa humildad y obediencia. Peatones camino al Calvario. Jesús, debilitado por los azotes, cargó su cruz camino al Gólgota. En el trayecto, Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a llevarla, Lucas 11 y 26. Muchas mujeres lloraban por él, pero Jesús les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 11 y 28. Jesús, incluso en su sufrimiento, pensaba en los demás. La crucifixión. En el Gólgota, llamado lugar de la calavera, lo clavaron en la cruz entre 2 ladrones.
Sobre su cabeza estaba escrito el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27, 37. Allí, elevado del suelo, Jesús ofreció su vida por todos. Sus palabras desde la cruz son un testimonio de amor, perdón y entrega. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 11 y 43. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, Salmo 22, 1. Todo se ha cumplido. Juan 7 y 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 11 y 46. Sol detrás de una nube, la muerte del Redentor. A la hora novena, 3 de la tarde, Jesús entregó su espíritu. En ese momento, ocurrieron signos sobrenaturales. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. El velo del templo, que separaba el lugar santo del Santísimo, fue rasgado, el acceso a Dios fue abierto para todos por medio del sacrificio de Cristo. Incluso un centurión romano exclamó: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Ataúd del sepulcro. Un hombre piadoso, José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en un sepulcro nuevo. Las mujeres fieles, incluyendo María Magdalena, estuvieron allí, llorando en silencio, sin saber aún que la historia no terminaba en la tumba. La crucifixión de Jesús no fue una derrota, sino la mayor victoria de la historia. En la cruz, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, Juan 1 y 29, y nos reconcilió con el Padre. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5, y por sus llagas, fuimos nosotros sanados. La sepultura y el silencio del sábado. Después de morir en la cruz, el cuerpo de Jesús fue bajado con reverencia y colocado en un sepulcro nuevo, como cumplía la profecía de Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53, 9. Ataúd del entierro. José de Arimatea, un hombre justo y miembro del Sanedrín que esperaba el reino de Dios, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Y tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Mateo 27, 59-60. Junto a él estaba Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús de noche, Juan 3, 1, quien trajo mirra y aloes para embalsamar el cuerpo, como se hacía con los reyes. Ambos hombres, que antes temían mostrarse como discípulos, ahora dan un paso valiente de fe y amor en el momento más oscuro. Vela el sábado de silencio. Después de la sepultura, llegó el sábado, el día de reposo. El cuerpo de Jesús yacía en la tumba, guardado por soldados romanos y sellado con una piedra grande, Mateo 27, 66. Parecía que todo había terminado, pero en realidad el cielo estaba preparando la mayor obra de Dios. Descendió a los infiernos, confiesa el credo. La Iglesia ha enseñado que Jesús, en ese tiempo, descendió al Seol, al lugar de los muertos, para anunciar la salvación a los justos que esperaban la redención. Como dice Pedro. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3 y 19. Este es el gran misterio del Sábado Santo, un día de silencio, de espera, de oscuridad, pero también de esperanza. En el silencio de la tumba, la semilla del reino ya germinaba. Las mujeres fieles. Mientras los discípulos se escondían por miedo, las mujeres permanecían fieles. Ellas observaron donde Jesús fue enterrado, prepararon aromas y perfumes para ungir su cuerpo, y esperaron al primer día de la semana para volver a la tumba. Y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Lucas 11 y 56. Su amor y fidelidad serían recompensados, pues serían las primeras en ver al Señor resucitado. El silencio del sábado no es abandono, sino la pausa antes del amanecer. A veces Dios parece callar, pero está actuando en lo profundo. El cuerpo de Cristo descansaba, pero su alma conquistaba la muerte, preparando la resurrección gloriosa. La resurrección de Jesús y sus apariciones. Al tercer día, muy temprano en la mañana, ocurrió el milagro más grande de todos los tiempos: Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo,
el Hijo de Dios salió victorioso del sepulcro, glorioso y eterno. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 6. Mujer María Magdalena, la primera testigo. La primera en llegar al sepulcro fue María Magdalena, una mujer liberada por Jesús y llena de amor por él. Al ver la piedra removida, corrió a avisar a los discípulos. Luego, al quedarse llorando junto a la tumba, Jesús se le apareció. María. Ella, volviéndose, le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. Juan 8 y 16. Fue la primera testigo del resucitado, elegida por el Señor para anunciar la noticia más grande. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 8 y 17. Camino a Emaús. Ese mismo día, Jesús se apareció a 2 discípulos en camino a Emaús. Caminó con ellos, les explicó las Escrituras, y se dio a conocer al partir el pan. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 12 y 32. Jesús se hace presente en la palabra y en la Eucaristía, como también lo hace hoy. Cara sonriente levantando las 2 manos, apariciones a los discípulos. Jesús se presentó a los 11 reunidos en el cenáculo, a pesar de que las puertas estaban cerradas por miedo. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 8 y 21. Y sopló sobre ellos, dándoles el Espíritu Santo y el poder de perdonar pecados. Fue el inicio de la misión de la Iglesia. A Tomás, que dudaba, Jesús le mostró sus llagas. Pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 8 y 27. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús respondió con palabras dirigidas también a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 8 y 29. Pez en Galilea, desayuno junto al mar. Jesús también se apareció en Galilea. Allí, preparó un desayuno de pan y pescado para sus discípulos. Venid, comed. Juan 9 y 12. Allí mismo, restauró a Pedro, preguntándole 3 veces. ¿Me amas? Juan 21, 15-17. Y le confió el cuidado de su iglesia. Apacienta mis ovejas. Paloma blanca de la paz, la resurrección, centro de nuestra fe. La resurrección no es solo un evento del pasado, es una realidad viva que transforma todo. Como dice San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 3 y 14. Pero Cristo ha resucitado, y eso lo cambia todo, la muerte ya no tiene la última palabra. Él es el primero de muchos, el principio de una nueva creación. La tumba vacía es el sí definitivo de Dios a la humanidad. Jesús vive, y su victoria es también la nuestra. Como los discípulos, hoy también somos testigos del resucitado, llamados a llevar al mundo la esperanza que no muere. La ascensión y la promesa del Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios y fortaleciendo su fe. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, hablándoles del reino de Dios. Hechos 1, 3. Mapa a la misión universal. Jesús convocó a sus discípulos en Galilea y les dio su gran mandato misionero. Id, y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Y les hizo una promesa que sostiene a la iglesia hasta hoy. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Con estas palabras, Jesús envió a su iglesia al mundo, no como huérfanos, sino como testigos de la resurrección, acompañados por su presencia viva. Fuego la promesa del Espíritu Santo. Antes de ascender, les pidió esperar en Jerusalén. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1, 8. Con estas palabras, Jesús anunció Pentecostés, la venida del Paráclito que fortalecería a los apóstoles para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nube la ascensión al cielo. Finalmente, Jesús llevó a sus discípulos a Betania, levantó sus manos, los bendijo y fue elevado al cielo.
Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Lucas 12 y 51. Mientras subía, una nube lo ocultó de sus ojos. Y dos ángeles dijeron: Este mismo Jesús, vendrá otra vez, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1 y 11. Con esto, se abrió una nueva etapa, la iglesia peregrina en el mundo, en espera de su retorno glorioso. Corona Cristo, Rey glorioso. Jesús no se ausenta, sino que asciende como Rey. Desde el cielo, intercede por nosotros ante el Padre, y reina con poder, guiando a su iglesia con amor. Como dice Pablo: Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9. Y como profetizó el Salmo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Salmo 110, 1. La ascensión no es un adiós, sino una promesa cumplida y otra por cumplirse. Cristo vive y reina, y nos espera con los brazos abiertos. Mientras tanto, somos enviados a anunciar su amor, su victoria y su regreso. Pentecostés y la misión de la iglesia naciente. 10 días después de la ascensión, los discípulos se encontraban reunidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, en el cenáculo de Jerusalén, obedeciendo la orden del Señor. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 12 y 49. Fuego la venida del Espíritu Santo. En la fiesta de Pentecostés, que conmemoraba la entrega de la ley a Moisés, ocurrió un acontecimiento extraordinario. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 2, 4. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Este momento marca el nacimiento de la Iglesia, no como una institución humana, sino como comunidad viva, guiada y animada por el Espíritu Santo. Paloma blanca de la paz. El Espíritu transforma a los discípulos. Los apóstoles, antes temerosos y ocultos, ahora predican con valentía. Pedro, el mismo que había negado a Jesús, proclama con fuerza: A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2 y 32. Y añade: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2 y 38. Ese día, 3.000 personas se unieron a la iglesia. Y desde entonces, el anuncio del Evangelio no se ha detenido. Globo terráqueo que muestra a Europa y África una iglesia en salida. Impulsados por el Espíritu, los apóstoles salieron a todo el mundo. Cumplieron la misión confiada por Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. A través de persecuciones, milagros y predicaciones, la iglesia fue creciendo, encendiendo el fuego de Cristo en corazones de todas las culturas y lenguas. Boda comunidad de amor y fe. La iglesia naciente vivía en comunión, oración y caridad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2 y 42. Vendían sus bienes, compartían lo que tenían, y eran un testimonio viviente del amor de Dios. Estrella brillante conclusión, de Jesús a la iglesia. Pentecostés corona la vida de Jesús y lanza la misión de la iglesia. El Espíritu Santo que descendió aquel día, sigue guiando a los creyentes hoy, animando su fe, fortaleciendo su testimonio y formando santos. Jesús, nacido en Belén, crucificado en el Calvario y resucitado en gloria, vive en su iglesia. Y a través de nosotros, sigue salvando, sanando y amando al mundo.